vamos a pasar de una vez a nuestro tema central, a nuestro tema principal, el veneno de este siglo, la segunda parte. Entonces, quiero invitar a nuestro querido hermano Óscar Acevedo. Ya lo hemos conocido hace 8 días. Él es músico, es productor musical, es profesor de música en una escuela secundaria allí en Canadá. También ha sido paramédico. Y bueno, es estudiante de psicología, así que el Señor le ha bendecido con esos grandes talentos y Él quiere compartir lo que el Señor le ha permitido encontrar con cada uno de nosotros. Es el tiempo entonces de Él para que podamos iniciar este maravilloso tema en esta tarde. Dios le bendiga, hermano Óscar. Bienvenido una vez más a nuestro programa, Un Momento Familiar con Jesús. Amén, amén, bendiciones también. Disculpe, no me estoy escuchando. No sé si ustedes me están escuchando. Perfectamente, mi hermano Óscar. Ok, muchas gracias, hermano, por la confirmación. Quisiera, bueno, aprovechar el tiempo. Yo sé que ya hemos orado, cada uno en sus casas ha orado, hemos orado aquí también. Quisiera reiterar una vez más una pequeña oración para que sea Dios quien nos ayude, nos acompañe, nos guíe, nos hable y nos permita también escuchar su mensaje en este momento. Amén. Ok, vamos a orar. Soberano Dios, que moras en las alturas de los cielos, te doy gracias por permitirme este momento y te quiero poner en tus manos. No solamente este momento, sino a todos y cada uno de quienes están aquí solo porque tú lo has permitido, porque no es coincidencia, porque tú lo tenías previsto en tus planes soberanos. Ahora te pido, Señor, que seas conmigo quien voy a hablar, con quienes van a escuchar, Señor, para que tu mensaje, tu palabra, no sea tenida en poco, ni sea desmeritada. Por el contrario, que seas tú quien ayudes a cada uno de nosotros a entender qué quieres decirnos. Permítenos, Señor, en humildad y sabiduría, acatar tus órdenes, acatar tus enseñanzas. Y si hay algo, Señor, que tengamos que expresar, lo podamos hacer con el debido respeto y con el ánimo de aprender de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, quédate con nosotros y con cada uno de quienes nos acompañan, incluso por los otros canales, las otras redes donde quieran que estén. Te lo pido sin merecerlo, Señor. Tu Santo Espíritu sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces quiero hacer simplemente una... ¿puedo compartir pantalla? Claro que sí, mi hermano Efectivamente, Óscar. muchas gracias. Sí, perdón. Vamos a hacer un simple repaso y quiero simplemente hacerlo por aquellos quienes nos acompañan y en este momento son nuevos en esto. Estábamos hablando del veneno de este siglo y estábamos hablando basados en Apocalipsis 9 del 1 al 5. Y simplemente para poder tener un trasfondo espiritual y bíblico, hablábamos acerca de lo que describe Apocalipsis como el producto de lo que salió del foso del abismo. Ahora bien, yo sé que en cuanto a interpretación profética hay puntos de vista. Yo lo sé. También sé que no es doctrina en la interpretación profética, pero lo que sí sé es que Dios quiere hablarnos en cada tiempo, en cada momento. Tú puedes tomar hoy mismo el versículo que tomaste hace una semana y Dios te va a hablar de diferente forma, de una forma nueva, renovada cada día. Y en este momento lo que nos atañe es, interesantemente, coincidencialmente, un problema bastante actual que yo sé que ha traspasado casi todos los hogares, por no decir que todos. Así que veíamos que cayó una estrella del cielo, la cual identificamos como Satanás, porque eso lo encontramos en el libro de Ezequiel. ¿Sí me están siguiendo? ¿No? Sí, señor. ¿Sí se ve la pantalla? Muy bien. Ok, perfecto. Lo veíamos en el libro de Ezequiel y también identificamos que lo que salía o lo que tenía este ángel caído, Satanás,
era una llave con la cual abría el pozo del abismo, que es básicamente una especie de prisión donde se encontraban hasta ese momento, nivel profético, pues en la ubicación espacial profética, los demonios. También lo hacíamos alusión a la ocasión aquella en la que los demonios le pedían a Jesús que no los enviaran al abismo, así que por eso reconocemos el abismo como un lugar o una prisión donde los demonios estaban. De ese abismo, cuando es abierto, sale un humo de la gran cantidad de demonios que hay. Se veía como un humo, después acercaron la lupa, se acerca un poco la lupa a la visión y ven langostas, es decir, estos mismos demonios con estas figuras bastante exóticas. Vemos que son langostas con cola de escorpión, con cuerpos de caballo, con cara humana. Bueno, esto lo veíamos mucho más adelante, pero no quiero profundizar en eso, porque estos son más que todo símbolos de animales mezclados que representan algo. Pero lo que se reitera varias veces es la cola del escorpión, el poder del escorpión y el veneno del escorpión. Eso es lo que más nos llama la atención de Apocalipsis 1:3. Esto se reitera, así que cuando Dios menciona algo 3 veces es porque hay una relevancia, hay algo importante. Cuando los ángeles en el trono exclaman santo, 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 es un énfasis especial que se hace sobre la característica principal de Dios. Así que si aquí nos resalta Dios 3 veces, este escorpión es con un principio y con una especie de ayuda visual para que podamos enfocarnos, ¿ok? Veíamos que esto oscurece el sol, es decir, la luz, es decir, la palabra de Dios, que el aire, incluso lo que nos da vida a nosotros, se vuelve venenoso, ¿ok? Se oscurece, no es bueno. Respirar humo trae problemas de salud. Aquí hay personas que se encargan de la salud, van a saber que no estoy mintiendo. Y se les dio un poder como lo que tienen los escorpiones. Primera vez que menciona el escorpión, ese poder era que querían asesinar. Ese es el poder de un escorpión, es letal. Cuando ataca a su presa, no es para jugar con ella, como lo hace un gato, lo explicábamos la vez pasada, es para asesinar, hacer daño. Pero no puede, y Dios se lo impide, porque quería asesinar precisamente a la tierra, a la hierba verde, que representa el estado espiritual de las personas que están según el carácter de Cristo. No puede dañar cosa alguna que sea verde, ni dañar la hierba, ni dañar los árboles. Así que ellos van y arremeten contra los que no tienen el sello de Dios. Aquí dicen que son los que no tienen el sello de Dios. Dicho sea de paso, es importante que se hable del sello de Dios porque hay una etapa en la historia de la humanidad donde el sello de Dios está marcado y es el año de 1844. Es decir, nos está dando una ubicación espacial. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Van a atacar a quienes tienen el sello de Dios, pero Dios Dios no se los permite. Ahora van a atacar a los que no tienen el sello de Dios, Dios tampoco se lo permite. Y en lugar de eso, lo único que pueden hacer es atormentarlos, mencionando un número de tiempo específico. Y lo que se refiere específicamente es que este tormento tiene una particularidad. Dice que es como el veneno de un escorpión cuando hiere al hombre. Analizábamos que el veneno de un escorpión cuando hiere a su víctima, primero es costoso, el veneno del escorpión no se gasta así nada más, él lo gasta cuando es necesario, cuesta mucho para él producirlo, así que tiene que ser letal. Pero cuando hiere al hombre, jamás es letal, a no ser que el paciente tenga alguna predisposición médica que lo lleve a su extremo vital, pero por lo general no es letal para un hombre, pues para un ser humano. Así que este veneno tiene una característica y es neurotóxico. Significa que adormece, entumece, paraliza en determinados casos, pero no es letal. Comparábamos el estado de parálisis o el estado de adormecimiento con algo que empezó a surgir en la mitad, o bueno, vamos a hablar de 1844 más o menos en adelante. Empieza en Europa a surgir y después traspasa a Estados Unidos, pero quienes exponen al máximo. Mientras en Europa pasaba, en Estados Unidos también estaba pasando. En Europa se le da el nombre, es decir, se conoce como espiritismo, es por su palabra o su raíz francesa, pero en donde empieza esto es en lo que hoy se conoce como Nueva York y a causa de unas mujeres bastante interesantes, pero veamos que estaba registrado en un libro de esa época. Año 1850 se escribe en el libro Primeros Escritos de Ellen White.
un testimonio acerca del espiritismo, el cual dejo acá la referencia y ustedes pueden, cuando quieran, pausar el video y poder leerlo detenidamente. Recuerden, está en Primeros Escritos, páginas 59 y 60. Básicamente de lo que se trata este libro es de aclarar algunos temas de índole religiosos dentro de esta doctrina que se enseña y que es hasta el momento muy nueva. Estamos hablando de 1844, 1850, no teníamos sino unos pocos años, 6 años básicamente. Y ya se estaba viendo que había un ataque principal a no solamente a esta iglesia. Esta escritora lo describe como un problema en las iglesias y decía que los hijos de Dios lo aceptaban como si fuesen obra de Dios. Este problema tiene algo bastante particular y es que no sucede solamente a nivel de iglesia como tal, sino que ella también describe que es un plan que Satanás tenía desde hace algún tiempo y que ya estaba listo para ejecutar, pero no lo podía ejecutar, simplemente porque se entiende que cuando hay un profeta de Dios, cuando hay alguien que tiene la unción de Dios, si ve algo que es de Satanás, lo va a denunciar. Entonces, tenían estas entidades malignas un gran problema. Ella dice que estaban en terreno encantado y esto es lo que más nos llamó la atención de todo este texto. Identificábamos a las pioneras del espiritismo. Quiero aclarar algo y es que el espiritismo como tal lo podemos ver reflejado desde la misma historia de la humanidad, desde el surgimiento de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque si tienen ustedes en cuenta o si recuerdan o si pueden darme una idea, ¿saben ustedes cuándo la Biblia misma registra la primera aparición espiritista? Ujú. Sí, menciónenme, por favor. ¿Alguien diga algo? O léanlo en el chat, por favor, porque no tengo acceso al chat en este momento. Estoy en la presentación. Mi querido hermano Omar puede decirme qué dicen en el chat. Por el momento nada, mi hermano. Nada, no han dicho Bueno, nada. Wow, dice, están muy cuando callados. Satanás le dice, no moriréis. Ok, excelente. Entonces la primera interacción espiritista registrada en la Biblia es la misma charla de Satanás y Eva. Básicamente definíamos el espiritismo como comunicación con los espíritus. ¿Ok? Estas muchachas se hacen famosas por empezar a comunicarse con los espíritus. Su carrera dura apenas 5 años y mueren en la más absoluta miseria, explotadas por circos y demás. Aunque intentaron refugiarse en la religión y reivindicar de que todo era mentira, hicieron popular este mito del espiritismo. Bueno, no es un mito en realidad, esta teoría del espiritismo. Veíamos que hubo una persona que quiso comprobarlo científicamente y comprobó científicamente que no había evidencia para decir que esto era un montaje, pero igual su carrera se vino al suelo. Entonces, comunicación entre los espíritus, veíamos a un personaje bastante interesante que era Aleister Crowley, que fue quien tuvo una interacción más con un espíritu o con una entidad que se llamaba, no sé, Oasis, y fue quien le reveló el famosísimo libro de la ley, que es el que utilizan los gurús de la nueva era, las iglesias satanistas y todas las religiones apóstatas, básicamente. ¿En qué consiste este libro? Tiene su raíz en la inmortalidad del alma. Por eso digo que en las iglesias apóstatas también está esta teoría. Lo segundo es que su principio es haz lo que tú quieras. Esa será tu ley. Veíamos que este señor Anton Sandor Lavey, quien fue el que creó la iglesia satánica y el que escribió la Biblia satánica, se basó en los escritos de Aleister Crowley. Es la misma entidad quien lo inspira y es el mismo mensaje. Y otro quien se inspira con los escritos de Aleister Crowley para hacer su industria es Walt Disney. Aquí quiero también hacer una aclaración. Quiero que tengan en cuenta algo importante. ¿Ustedes saben qué dice la Biblia acerca del espiritismo? ¿Saben cuál es la consecuencia de estar involucrados con el espiritismo? ¿Saben realmente qué significa para Dios el espiritismo? Tengan esas preguntas en mente. Ya vamos para allá.
veíamos que Walt Disney empieza a incluir en la mente de los niños, este tipo de mensajes espiritistas. Es una barbaridad, pero los mensajes que se podían ver en los niños en esa época, para cualquier adulto común, era absolutamente escandaloso. Pero para estos niños lo hicieron tan inocente, lo hicieron tan mágico, tan infantil, tan como ustedes lo quieran llamar, que fue aceptado de poco en poco. Así que de 1900 al 2020 tenemos un gran trabajo que han hecho las entidades malignas, los demonios, los ángeles caídos, para implantar un mensaje, levantando una generación de niños que fueron criados en espiritismo, que iban a criar posteriormente a otra generación de niños creados por el espiritismo, que levantarían a otra generación hasta la generación en la que estamos. Les daba evidencias de que hablábamos de espiritismo. ¿Por qué? Porque el mensaje espiritista se basa en la inmortalidad del alma y solo tú puedes saber que se trata de espiritismo cuando se habla de la inmortalidad del alma, cuando se habla de que tienes que hacer lo que quieras, que tienes que seguir a tu corazón. Indicios de que es espiritismo. Cualquier lugar donde se hable de la inmortalidad del alma es básico y puro espiritismo. Cualquier parte donde se incluya la magia, la hechicería, la brujería, la necromancia, es espiritismo. Y es de lo que se trata el 99.9% de las caricaturas de Disney. Habrán otras como Cars que no tienen ese tipo de magia incluida, pero tienen otros mensajes que se encargan de hacer que los niños piensen un poco acerca de la ideología de género. Lo mismo que Ralph, el demoledor. Lo mismo que la mayoría de las princesas, con la hipersexualización de las princesas. Porque dicho sea de paso, estas princesas tienen entre 13 y 15 años, para quienes no lo sabían. Y esto es lo que queda en la mente de los niños, una hipersexualización, una ideología de género plantada en los precisos años en donde el feminismo es apoyado económicamente y se vuelve casi un movimiento político, un vestigio de todo lo que dejaría este acto espiritista marcado hasta ahora. Ahora, no sé si lo conozcan, pero existe algo que se llama la ventana de Overton. Y cuando esta ventana se abre, lo único que dice es que pasamos de lo inimaginable a lo tolerable, a lo socialmente aceptado, a lo legalmente impuesto por un gobierno. ¿Ya? Básicamente ese es el paso. Antes era inimaginable que un niño cristiano, tuviera que ver con hechicería. Ahorita es normal. Es más, si yo estoy hablando aquí delante de algunos niños mal de Disney, me van a ver como un anticuado fanático, qué sé yo, bueno, incluso ante algunos adultos y jóvenes. No me van a ver bien, porque ya está totalmente tolerado en nuestras mentes. Este proceso se hace de forma generacional. Es decir, no te va a funcionar que yo hoy salga con una idea y mañana ya se vuelva legal. No, eso tiene que pasar unos 30, 40 años. Pero con el aumento de la tecnología y la comunicación, el tiempo se reduce. Ejemplo, el lobby LGTBI, que es absolutamente anticientífico, está siendo propagado por este tipo de industrias de una forma brutal. Es decir, meten a la fuerza personajes homosexuales innecesarios en sus series y películas para dar una idea y para para quitar lo que es un tabú para todo este tipo de comunidad. Y asimismo para la comunidad que lo considera un tabú. Así que todo el mundo empieza a hablar de ello. ¿Ya? Y después se vuelve absolutamente normal. Solo basta que empiecen a quitarle el tapujo, que le empiecen a quitar eso privado, eso de que nadie se entere, no me hable de eso, que eso, para que empiece a quedar en nuestras mentes. ¿Ya? La tolerancia que ellos quieren inducir o quieren decirle al mundo que es, realmente no es tolerancia, simplemente tienes que tragarte lo que estoy diciendo. No es tolerancia. Este mismo lobby propone una imagen ridícula del cristianismo.
incluso dentro de las mismas caricaturas. Para nadie es un secreto qué es lo que el mundo piensa, y esto lo digo y todo el mundo va a decir, uy, sí, es verdad. Así sean cristianos, no se preocupen. ¿Qué es lo que el mundo piensa acerca de los Flanders en Los Simpson? Es absolutamente ridículo ser cristiano desde el punto de vista de los Flanders, de los Simpson, más bien. Los Flanders representan una familia cristiana. Y los Simpsons se burlan durante cada episodio de esto. No hay un solo episodio en el que no se burlen del cristianismo. Y no solamente los Simpsons, en absolutamente todas las caricaturas. Por lo menos me quieren ustedes decir a qué Dios sirve Superman o Batman. ¿En quién cree la Mujer Maravilla? A su padre. No tienen Dios. Ellos son los dioses. ¿Ya? Ahora, sí, ya veíamos acerca de la historia de Superman, que era una malinterpretación o una distorsión de lo que realmente era la imagen de Cristo, y después vamos a hablar un poco de eso. Pero básicamente es meterse en los niños para empezar a crear generaciones, para empezar a abrir una ventana de tolerancia en la que en este momento ya ni siquiera se habla de una cultura social, ya se está hablando de una cibercultura, una cultura que traspasa la realidad y empieza a ser visible en la digitalidad. Y para ustedes que no son millennials, yo tampoco lo soy, pero que no están enterados mucho del mundo virtual, si tú no tienes una red social, si no publicas en Facebook, si no pones un estado en WhatsApp, si no tienes una foto en Instagram, tú no existes. No eres nadie. Eso es parte de una evidencia de una cultura digital o una cibercultura a la que hemos llegado, en la que la realidad real no es tan importante como la realidad virtual. Lamentablemente. Y todo esto tiene sus orígenes. Ahora, era profético. ¿Se le dijo al profeta que en los últimos días la ciencia iba a aumentar? Claro, tenemos revolución industrial y tampoco, solo unos pocos años después, Internet. Pero antes de eso, pongamos unos 4000 años antes, no había Internet, no había tanta ciencia. Aunque desconocemos qué había en el tiempo antediluviano, pero a partir de ahí, hasta los años 2000, más o menos, bueno, no 2000, digamos hasta los 1700, 1800, no hubo ningún progreso tecnológico en la humanidad, a no ser por la Inquisición misma. La misma Inquisición, sí saben qué es la Inquisición, ¿cierto? ¿Sí lo conocen? Sí, son doctores en Inquisición, qué chévere. Entonces, cuando llega la Inquisición, llega la necesidad del hombre maquinar formas de tortura. Se inventaron cosas importantísimas como el engranaje. Esto fue algo que nace en la Inquisición. Como la tecnología del tornillo. ¡Wow! Como cuánto tengo que dejar calentar un metal para que no se vaya a dañar mientras por dentro hay un ser humano, para que pueda ser torturado mucho tiempo. Entonces empiezan a investigar las temperaturas que soportan los diferentes metales. Y todo eso, todo ese conocimiento va a desarrollarse en máquinas. Máquinas que hoy utilizamos a muy bajo costo. Eso empiezan a hacer desde la Inquisición y ya estaba todo listo para empezar esta obra de espiritismo, pero no se podía. Recordamos también que esta capacidad de hablar con un mundo espiritual fue quebrada después de que el hombre cayó en pecado, ¿cierto? Porque antes se podía hablar con Dios. ¿Adán y Eva hablaba con Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿Hablaba con los ángeles? Sí. Tenían un mundo espiritual. Hasta Eva habló con la serpiente. Pero apenas salieron de ahí, Dios quita este sentido. Así que el hombre puede hablar con Dios por medio de la oración, pero no lo puede ver, ni tampoco puede recibir el mensaje de forma audible. El hombre tiene que leer la escritura. El hombre tiene que orar y meditar en Dios. El hombre tiene que contemplar la naturaleza para tener una conexión con Dios. Lo que descubren estas religiones occidentales y más que todo orientales, sobre todo orientales que influyen en las occidentales, es que también se puede hacer con los espíritus malignos. Claro.
Se puede meditar en ellos, se puede intentar abrir un sentido de comunicación en ellos por medio de la meditación interna y la meditación extensa. Y pues hay muchísimo que hablar al respecto. Pero eso ya estaba listo, eso ya era viejo, eso no tiene... El problema es ahora con toda la tecnología a sus pies y con la nueva forma de hacer que todo el mundo los escuche sin que nadie lo pueda evitar. Estos demonios quieren comunicarse con los seres humanos y en esta ocasión son los seres humanos quienes van a pagar lo que sea necesario para escucharlos de forma inocente. Dice la Biblia que iban a ser engañados incluso hasta los escogidos. ¿Me equivoco? No, ¿cierto? Esto lo dice la Biblia. Y estoy seguro que en las iglesias, esto es en todas las iglesias del mundo. Este problema está. No hay una sola iglesia en el mundo que pueda decir, bueno, aquí no. De pronto los menonitas, pero igual están atrapados en otras cosas. Ok, continuemos. No me quiero meter en esos aspectos ahora. Ya vamos a meternos, pero no ahora. Vemos las ramificaciones de este veneno hasta dónde se extiende. Veíamos que estaba por los medios digitales, por la televisión. Medios digitales, entienda todo lo que son redes sociales, todo lo que es digital, ¿ok? Internet y demás. La televisión, la radio, los diarios y revistas, el cine, videojuegos, editoriales, teatro, danza, música, y veíamos que todos se retroalimentan. Por lo menos las editoriales pueden hacer libros que después el cine va a hacer los públicos. La radio y los diarios pueden hacer de la publicidad necesaria tanto a medios digitales como a esta misma industria. Los videojuegos pueden hacer realidad todo lo que aquí se vea. La música es la que sustenta a todas estas para que pueda tener efecto este veneno. Todas son un engranaje. Y tan solo una de estas pequeñas industrias produce miles y miles de millones de dólares al año. Ahora imagínense toda la industria del entretenimiento. Veíamos también que estaba ligadas con las otras industrias como la industria de la alimentación, la industria del tabaco, la industria de, ¿cómo se llama esto? Del alcohol, la industria de la farmacéutica, la industria de la medicina. Los ejemplos clásicos eran que la industria del tabaco le dona a la Organización Mundial de la Salud miles y miles de millones de dólares para investigaciones y como consecuencia la Organización Mundial de la Salud hace que todo el mundo sepa que el tabaco da cáncer, pero nadie haga nada en contra de eso. Lo mismo pasa con la industria de la alimentación. Nadie, incluso en algunos estados de Estados Unidos, puede decir algo en contra de McDonald's porque es echado a la cárcel. Porque McDonald's le paga no solamente al gobierno, sino a estas industrias para que mantengan su negocio a flote. Es decir, si ustedes van a la Organización Mundial de la Salud, la página oficial, y buscan una dieta para un diabético, se van a encontrar con que ellos admiten que pueden comer hamburguesas y papas fritas dentro de la Organización Mundial de la Salud. Porque esto es un negocio y a ellos les importa poco las personas, le importa el dinero. Eso está claro. Vamos a pasar para terminar este pequeño repaso diciendo que esto forma parte de la familia del ocio y decíamos que el ocio siempre va a ser una maldición y terminábamos diciendo que solo tú tenías el control, solo tú tienes el control. Ahora, ¿qué es lo que quiero que tengan en sus mentes? Que esto es real y que tiene evidencia científica. Les voy a explicar básicamente. ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿No? Perfecto, vamos a continuar entonces. ¿Cómo funciona este veneno? Y esto sí es, digamos, tema nuevo, así que todos los que no habían visto ya más o menos están al día. Esto es tema nuevo. Veíamos que el espiritismo como tal es la comunicación entre seres espirituales con seres humanos. Veíamos también que esto solamente se puede lograr si las personas lo permiten, ¿ok? Ningún demonio tiene el poder suficiente para poseerlo en contra de su voluntad. A nadie. Nadie te puede poseer, ninguna entidad te puede poseer a ti si tú no lo permites. ¿Cómo lo permites? Vamos a analizarlo. Y voy a meter algo de ciencia, algo que me encanta a mí.
y es dentro del ámbito mismo de la neuropsicología. ¿Están listos? Ok, ¿cómo funciona el cerebro? El cerebro tiene la capacidad de lo que antes en la antigüedad, en los tiempos antiguos, se conocía como el corazón. Es decir, todo el mundo pensaba que todo lo que eran sentimientos, emociones, estaban alojadas allí, pensamientos y demás. Pero es el cerebro el que se encarga de esta parte. También en la parte de los sentidos o percepciones sensoriales es el que se encarga de la parte de control de todo el cuerpo. ¿Ok? Y hay algo que es lo que controla al mismo cerebro y es la realidad. Y la realidad es la que percibe el cerebro a través de los sentidos. ¿Ok? Ahora, el veneno es efectivo solamente si se hace parte de la realidad. Entonces, el ser humano percibe la realidad por medio de los sentidos. Y el veneno es efectivo si entra. Si no entra, no es efectivo. ¿Ok? Tú puedes ver un escorpión y no te va a hacer nada hasta que no te pique. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Decía la famosa escritora que hemos citado en todo este análisis, Ellen White, los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Esto es una forma muy, digamos, fácil de expresar o fácil de entender para referirse a lo que son los órganos de los sentidos. ¿Ok? Las avenidas del alma son los órganos de los sentidos. ¿Ok? ¿Cuáles son los órganos de los sentidos? ¿Quién me menciona los famosísimos 5 sentidos? Escriban, participen, abran el micrófono, hablen, no sé, háganme sentir que estoy acompañado, que no estoy solo. Ok, ¿qué tenemos, Omar? ¿Cuáles son los 5 sentidos? Claro que sí, mientras tenemos allí contacto con nuestro hermano Omar, sigue escribiendo los hermanos, el olfato, el tacto, la vista. Bueno, tenemos allí los sentidos. Ok, muchas gracias. Olfato, vista, tacto, audición y el último. ¿Nadie? Ok, gusto. Tenemos estos Y 5 gusto básicos, también. aunque normalmente los conocemos como 5, pueden llegar a ser hasta 36, hasta 42, etcétera. Pero vamos a tomar estos 5 para poder hacer un análisis un poquito más preciso para personas o para que sea entendible para todo el mundo más bien. Vamos a tomar estos 5 sentidos. ¿Cómo funciona la realidad? A través de los sentidos y una información que llega a tu cerebro y tú dices es real. Si no lo percibes, no es real. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Está fácil así? Ok, si no lo percibes, no es real. Si tú lo tocas pero no lo sientes, no existe. ¿Ya? Si tú lo pruebas pero no tiene algún sabor, no hay información en el cerebro, así lo hayas pasado. No hay esa información del gusto. Aunque está el tacto, entonces sí lo existiría. ¿Sí me hago entender cómo funciona? Incluso algunas veces cuando falta alguna información, pero alguno de los órganos lo percibe, es real. ¿Ok? Así que la realidad se percibe a través de los órganos de los sentidos. Y la industria del entretenimiento se está encargando de cada vez más hacer real este tipo de mercancía que ofrece. Es decir, cine 7D, 5D, 8D, no sé cuántas D, de tal forma que pueda capturar aún más sentidos. Los esenciales, la audición y la visión, pero también quieren influir en el tacto poniéndole algunos vibradores a las sillas para que cuando haya un efecto, un terremoto, o que el carro vino, o que los atropellaron o algo, la silla se mueva y pueda ejercitarse ese sentido. También hay olores en algunos casos. Algunos pueden decir, uy, sentí que estaba lloviendo simplemente por el olor. También está el famosísimo sonido 8D que juega con tu perfección, perdón, con tu percepción. Entonces tú ves que la cucaracha estaba así y de pronto se fue para atrás y tú simplemente porque la escuchaste ya sabes que está atrás tuyo, aunque no sea verdad, pero es real, ¿ok? Y quiero que entiendan algo.
jugar con el concepto de verdadero, realidad y falsedad, es lo que a Satanás le gusta hacer. Porque, dicho sea de paso, Satanás no engaña habitualmente con mentiras. Aunque tengan mucho cuidado con esto. Es un poco polémico, pero es verdad. Satanás no engaña con mentiras, engaña con verdades. Aunque al manipularlas, dejan de ser verdad, pero en su principio eran verdades, por lo menos. Si tú vas a través de toda la Biblia, encuentras que cada vez que Satanás habla con verdades. Incluso para tentar a Jesús. A ver, vámonos con Eva. ¿Qué le dijo a Eva? Empezó haciéndole una sugestión. Con que Dios ha dicho que no toques ninguno de los árboles, que no lo prueben ninguno. Eva aclara, no, ninguno. Solamente este árbol, el del conocimiento del bien y el mal. Porque vamos a morir. Y lo primero que dice Satanás es, no moriréis. Ok. Sé que es complejo, pero básicamente solo sí o no, en esa realidad que quería expresarle, ¿era verdad o era mentira? ¿Era verdad o era mentira? Pueden decir, no, era mentira porque después iba a morir, era mentira porque iba a morir espiritualmente. En esencia, por más que le busquen, era verdad, no murió. De cierta forma, Satanás conocía que así hubiera sido por ella sola, el plan de salvación se hubiera ejecutado. No iba a morir. ¿Y entonces Dios es mentiroso? No. Efectivamente, sí iba a morir porque la paga de pecado es muerte. Pero esa transgresión no la podía pagar un ser humano común y corriente. Hay mucha complejidad, pero en esencia el concepto básico es que la causa inmediata no era la muerte. Va a morir, sí, pero no era la causa, no era lo que iba a pasar inmediatamente apenas la mordiera o se la comiera. Entonces Satanás utiliza una verdad, muchos dicen una verdad a medias, como quieran decirle, pero es verdad. Y al utilizar una verdad para engañar se convierte en mentira. Así de sencillo. Así que no existen las mentiras blancas, lo siento por los que piensan esto, ni las mentiras piadosas. Existe la mentira y existe la verdad. ¿Ok? Incluso cuando le dijo a Jesús que convirtiera las piedras, es porque él sabía que tenía el poder para convertirla. Lánzate, que los ángeles van a venir. Él sabía que iba a pasar eso, porque la escritura lo decía. Y estaba citando las mismas escrituras. ¿Ok? Así que la forma de procesar Satanás la información en los seres humanos es bastante interesante y nosotros tendemos a creer. Eso también está implícito en el cerebro, después les explicaré al respecto. Así que Satanás es simplemente un mar de verdades con algunas gotas de mentiras. Y solo los espiritualmente a la altura de Dios, solo los árboles verdes, solo las cosas verdes, todos los arbusticos, la hierba verde y todo lo que sea verde, espiritualmente hablando, son los únicos que pueden detectar esas goticas de mentira. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Entonces, esto es lo que está haciendo la industria del entretenimiento para poderse comunicar con las personas de una forma extra sensorial. Es decir, que cuando te hablen a los sentidos, tú ya tengas una realidad en la cabeza. ¿Ok? Entonces, concluimos con que el cerebro construye la realidad. Ahora, no me quiero meter en otros temas polémicos porque no tenemos tiempo, simplemente quiero que entiendan. El cerebro está dividido básicamente en tres partecitas, pero vamos a hablar de la más superficial que se llama las cortezas y aquí adelante en la que más me interesa explicarles. Hablando del cerebro como órgano constructor de realidades, controlador de emociones, controlador de muchísimos aspectos físicos, pero sobre todo mentales, vamos a encontrar algo interesante y vamos a hablar de la percepción visual. Así que no me voy a meter con música hoy, vamos a meternos con percepción visual. El cerebro percibe ondas y dependiendo de la calidad o la cantidad de ondas que perciba, va a ser o va a tener un efecto en el mismo cerebro. Hay 4 estados básicos, bueno, básicamente hay 5,
pero voy a hablar de 4 en los que el cerebro tiene algún estado consciente, así sea mínimo. ¿Ok? El estado más activo del cerebro es el estado beta, que es prácticamente cuando el cerebro está implicado totalmente en una actividad y necesita absolutamente toda la concentración. ¿Ok? El estado alfa es un estado de escasa actividad cerebral, de escasa. La hay, pero es escasa. El estado zeta es un estado donde se alcanza bajo una calma profunda o una meditación, básicamente. Y el estado delta ya es cuando caemos en un sueño profundo. ¿Ok? Ningún estado es malo. Ninguno es malo. Dios los creó con un propósito. El cerebro necesita estar en todos estos estados ocasionalmente. El problema es cuando tú mismo induces un estado por mucho tiempo. Aquí está el problema. Si tú induces un estado de estos por mucho tiempo, vas a tener consecuencias. Ejemplo, si tú estás utilizando en exceso este estado, hay consecuencias buenas, pero el cerebro necesita descansar, así que lo primero que va a pasar es un dolor de cabeza tremendo. Si tú utilizas mucho el estado alfa, es bueno, el cerebro necesita su descanso, pero en estado de poca actividad cerebral, eres vulnerable y aceptas lo que quieras. No eres, no estás hipnotizado, pero casi, por decirlo de alguna forma, para que lo podamos entender. Cuando estás en un estado de calma profunda, de meditación constante, también es perjudicial. El cerebro necesita actividad y de hecho se alimenta mucho de la curiosidad, se alimenta mucho de desarrollar y solucionar problemas. Así que también estarías en problema. Y si estás en un sueño profundo constantemente, pues tu cuerpo puede morir. ¿Ok? Ahora, es un poco complejo toda esta teoría de bueno, de hecho no es una teoría, es algo ya comprobado, de la percepción visual. Es algo complejo de explicar a profundidad por el tiempo, pero a lo que voy es que según Heber E. Kruger, él descubre algo importantísimo y es que se necesitan solamente 60 segundos para pasar del modo beta al modo alfa por medio de la percepción visual. ¿Ok? Recordemos que estos estados son constantes. El cerebro cambia de estado dependiendo de la situación. ¿Ok? Pero Eber y Krugman, perdón, dice que es impresionante la capacidad que se tiene para adaptarse de un modo a otro. Ahora, respóndanme, ¿qué sucede cuando ustedes y yo, cualquier ser humano, está viendo una película? ¿En qué estado estaríamos? ¿En qué estado cerebral estaríamos? Pueden abrir el micrófono. Es muchísimo más fácil si lo abren. No nos demoramos tanto. Alfa. ¿En cuál estado estaríamos? ¿Beta? ¿Alfa? ¿Zeta? ¿Delta? El alfa, ¿El alfa? Ok. ¿Por qué lo crees? escasa actividad cerebral y relajación. Y hasta donde Exacto. tengo entendido, cuando uno mira por mucho tiempo una pantalla, las funciones cerebrales empiezan a apagarse. Muy bien, mi hermano. Excelente. Entonces, ¿cómo podríamos lograr el estado beta? Yo quiero que salgan esta noche con doctorado en cerebros. Ok, ¿cómo podríamos alcanzar el estado beta? Nadie. Necesitamos actividades que convoquen toda nuestra atención. ¿En qué actividades podemos tener toda nuestra atención? Música, Muy bien, ¿qué otras? Ok, les voy a ayudar, pero no me vayan a dejar solo. No me gusta Hermano sentirme solo. Oscar, tenemos algunas opciones allí en el chat. Ok, dime, por favor. Comentan que la lectura, Muy bien, la que si lectura. la conducción, que si la conducción, La conducción. bueno, ¿Manejar?
¿Conducir auto o algo? Ajá, No, sí, lamentablemente no. En esa no, ok. pero en la lectura sí. Entonces tenemos la música, la lectura. Hay otra cosa que deben saber y es que la oración también ayuda a tener toda la concentración, ¿ok? Qué bueno. Hay cosas como Mm. las caminatas en las que tú tienes que estar concentrado buscando un camino, no simplemente andar como loco, sino que ya se tenga una ruta trazada, aparte de que activa es todo esto cardiovascular, perdón, se me fue la palabra, también ayuda a estar en este estado, donde tú necesites concentración, estudiar, analizar, leer críticamente, todo esto. Pero como decía nuestro hermano Omar, el estado alfa realmente nos pone una escasa actividad cerebral, pero por mucho tiempo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si no son 10 minutos, son 15, 20, 25, una hora, 2 horas, 3 horas en este modo? ¿Qué pasaría? Lo que demora una película, ¿no? Bueno, sí, Poniéndolo pero así, ¿qué hora pasaría? y algo. ¿Cuál sería el impacto en el cerebro? Él se acostumbra, Ok, se acostumbra. se vuelve Sí, perezoso. es verdad, pero aparte de eso, ¿qué pasaría? Es un estado de, como de autómata, como que, porque, o sea, sí, el estar totalmente mirando una pantalla, la pantalla te roba toda la atención y la energía de tu mente. Entonces, toda la función del, por ejemplo, del lóbulo frontal se apaga totalmente, que es donde Absolutamente. está, que es donde está la capacidad de decidir correctamente. Ok, vamos a hablar de eso, no te me adelantes, no te me adelantes. Pero sí, tienes toda la razón. Ok, Vamos a hablar de tenemos, eso. Dime. tenemos en el chat, algunos comentan que se baja la concentración, quedan Ujú, susceptibles a ser engañados, ujú, que la mente se embota, da ujú, pues, dependencia, que lo aparta a uno de la realidad, ujú. se ve normal lo que moralmente no lo es y puede haber hipnotismo, escriben en el chat. Ok, se me adelantaron, pero todo es verdad. Sí pasa esto, pero por un solo evento. Un solo evento es que todo esto empieza a pasar. Ahora, el cerebro está mayormente construido para estar en este estado. Necesita los otros, pero disfruta y está realmente desarrollándose si estamos en este estado. Y por esto es bueno tener actividades en las que podamos ejercitar la concentración. ¿Ok? Pero cuando pasamos mucho en este estado, sí, nos volvemos, como decía el hermano, autómatas. ¿Pero por qué sucede esto? Pues resulta que como lo expresaba el hermano, el cerebro se divide en varias partes y vamos a analizar precisamente una de todas esas partes para que podamos entender qué es lo que sucede mientras hacemos este tipo de actividades. Este científico estudia el cerebro y hizo un estudio que apareció en la revista científica americana en el año 2002 acerca del comportamiento de las personas que ven televisión cada día de sus vidas, es decir, un norteamericano promedio. Todos los días ven televisión. Una persona promedio en el mundo todos los días ve televisión. Muchos dirán, no tengo televisión. Bueno, ves tu celular. Si no tienes celular, básicamente no eres nadie, no existes. Así que todos tienen celular, no me van a decir que no. O ven Netflix, o YouTube, o lo que sea. ¿Ya? Una de estas personas, pero en el 2002 no era tan popular esto de Netflix ni de YouTube, pero igual hizo el estudio en el 2002. Y la relación que existe con el bajo rendimiento laboral y su incomodidad consigo mismos. Dos cosas importantes. Bajo rendimiento laboral, ¿por qué? No estamos hablando de solo ver películas, estamos hablando de pasar mucho tiempo en una pantalla. Mucho tiempo en una pantalla hace daño al cerebro. ¿Ok? El rendimiento de nosotros, como decían algunos, bueno, el cerebro se acostumbra, sí se acostumbra, pero ya no quiere tanto el esfuerzo de encontrar la realidad por sí mismo, sino que hay algo que se la está presentando y le están dando la comida masticadita.
Interesante. Y también tiene un problema con aquello de la incomodidad consigo mismos. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación te plantean un estándar que debes cumplir. Si eres hombre, debes tener cierta forma de cuerpo, ciertos músculos, cierta forma de vestir, ¿sí? Tu novia debe ser de cierta forma, porque todo lo que nosotros adaptamos dentro de nuestra cultura lo recibimos por contemplación. ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué tomas lo que tomas o comes lo que comes? Te lo imponen los medios masivos de comunicación por medio de esta simple técnica. Cuando no alcanzas ese estándar, y si eres mujer te va peor, porque las mujeres tienen unos estándares totalmente absurdos, le tienen que ser delgadas de cierta forma, tienen que vestir de cierta forma, y si no, entonces la misma sociedad te está diciendo, hey, no estás como aquí dicen que debes estar, y es terrible. Una mujer tiene muchísimo más desafíos que enfrentar en este aspecto, ¿ya? Si se viste de cierta forma, ay, ¿cómo se dice? Como, ay, se vistió mucho, se maquilló mucho, o qué vestido tan escotado lleva, o qué vestido tan largo, pareces una abuela, pareces una tal, pareces... Es decir, a la mujer le dan un poco más duro este tipo de cosas. Entonces, al no alcanzar ese estándar, hay inconformidad consigo mismo. Lo que se traduce en palabras más entendibles como que el ser humano no se siente contento consigo mismo y entonces empieza a sentirse frustrado. Esto posiblemente va a traer una tristeza y esta tristeza va a irse un poco más profundo y posiblemente llegue hasta una depresión y a un posterior suicidio. Y sí, desde el invento de la televisión hasta ahora los casos de suicidio han aumentado muchísimo. Ahora, dice que estas personas necesitan llenar sus mentes con algo y usan estos medios audiovisuales virtuales de bajo costo para escapar de la realidad. Así que básicamente QB nos está diciendo que es igual que la droga. Es exactamente como funciona con los alcohólicos o con los drogadictos. Necesitan evadir su realidad, necesitan escapar de su realidad. ¿Ok? Ahora sí vamos a hablar de lo que le gusta al hermano Omar. Vamos a hablar de la corteza prefrontal. Hablamos del lóbulo frontal, que es esa parte de adelante del cerebro, pero vamos a hablar de la corteza, la parte que lo recubre. Pero no solo eso, sino de la prefrontal, o sea, de lo realmente anterior. O sea, quiere decir la frente misma, la frente. Y algo bien importante, porque los cristianos tenemos muchas cosas que decir al respecto de la frente. Pero como decía mi querido hermano, aquí está de lo que se encarga la corteza prefrontal. Ustedes lo pueden leer. Se encarga de los planes de acción, se encarga de los planes a futuro, se encarga también del volumen de la memoria. ¿Ok? No se encarga como de crear más espacios en la memoria, sino el volumen o la capacidad. ¿Ya? Se encarga del control de los impulsos. No produce los impulsos, los controla. Se encarga del comportamiento moral, muy importante, porque esto se descubrió hasta hace muy poco. Nosotros tenemos moralidad gracias a este órgano. Muchos le llaman el órgano de la civilización o el órgano de la humanidad, es decir, lo que nos hace humanos. Muchos lo llaman así. Se encarga también de la aceptación de normas sociales y de la obediencia a las leyes. Es decir, personas que tengan lesiones en esta parte prefrontal van a tener dificultad con todo esto. Dicho sea de paso, se ha comprobado que los asesinos en series tienen una falla en esta zona y que si alguien sufriera un trauma craneoencefálico en esta zona que produciera un daño en la corteza prefrontal, estas funciones se verían comprometidas. Interesante. El problema de percepción de emociones, percepción y expresión de emociones, o sea, controla esto de cómo se perciben. Cuando a ti te hablan de cierta forma y es muy agresivo, tú puedes controlarte a ti mismo gracias a la corteza prefrontal o cómo te expresas. ¿Por qué no le doy una bofetada al que me está hablando? ¿Por qué no demuestro mis sentimientos? Esto se encarga la corteza prefrontal. El pensamiento crítico. Es decir, el análisis que tú le haces a las cosas. De eso se encarga la corteza prefrontal. La espiritualidad. Hace mucho los científicos no querían incluir esta palabra, pero se demostró científicamente que la espiritualidad se aloja allí y es responsable de la corteza prefrontal. Es decir, si quieres ejercitar tu corteza prefrontal, tienes que aumentar tu vida espiritual. La resolución de conflictos, la capacidad que tienes para resolver problemas.
no importa el nivel de, si es emocional, empresarial, económico, lo que sea, la resolución de conflictos está en esta corteza. Todos las tenemos y todos debemos ejercitarla. También regula todos estos sistemas. Hay una interconexión. Esto es como una especie de filtro y sirve para asociar de forma terciaria a los demás campos cerebrales. Tenemos el sistema neuroendocrino. Tenemos todo esto a nivel hormonal, básicamente. El sistema límbico, que es el que se encarga, digamos, a grandes rasgos hablaríamos de los impulsos primitivos o los instintos animales del ser humano, por decirlo de alguna forma. Las cortezas sensoriales y el tálamo. ¿Ok? Decíamos que no tenía la función del hipocampo, que es la de crear nuevas memorias, sino de controlar el volumen de las memorias. Hasta aquí es un poco complejo, pero yo sé que es importante entender esto. ¿Por qué me tomo el tiempo de explicarlo? Porque resulta que en la Biblia hay algunas partes interesantes que nos resaltan algo con respecto a la frente. ¿Quién me quiere decir? ¿En qué parte la Biblia nos menciona la frente? Espero. Apocalipsis. Apocalipsis, muy bien. ¿Y para qué sirve la frente en Apocalipsis? Hay algunos que Sellados en tenemos su una frente frente. más prominente, ¿no? Pero en general, todo el mundo tenemos frente. ¿Para qué sirve la frente? Perdón, ¿alguien está hablando? Sellados en su frente. Ok, para recibir un sello, una marca, una distinción. ¿Quiénes ponen ese sello en los seres humanos? Tenemos un antagonista y un protagonista. ¿Quién sella en sus frentes a los seres humanos? Bueno, el chat ahí dice la marca. Es Ajá. interesante que hay una marca por parte de Satanás. Eh, Efesios habla del yelmo, la diadema santa de los sacerdotes, del sumo sacerdote, santidad de Jehová. Caín tenía una marca en la frente, Ujú, el ángel sellador. ujú. Excelente, wow, me encantan esos análisis que ustedes hacen. Ahora, sí, Dios sella, Satanás marca. Interesantísimo el cómo proteger la corteza prefrontal con el yelmo. Excelente analogía, hermano o hermana que lo escribió. Estamos conectados. Básicamente eso, pero ¿cómo ocurre este sello? ¿Cómo ocurre este sellamiento o cómo se fortalece este sello? ¿Quiénes reciben el sello de Dios? Perdón, no completé la frase, porque la marca es de la bestia, pero el sello es de Dios. Entonces, ¿quiénes reciben el sello de Dios? Los fieles, dicen en Los el chat. fieles. ¿Y quiénes son los fieles? ¿Los que guardan qué? ¿Y los que tienen qué? ¿De quién? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Excelente. Ahora, ¿estamos implicando alguna de estas funciones de la corteza prefrontal? A ver, miremos acá. Obediencia a las leyes y aceptación de normas. Espiritualidad. Claro. Sí, cierto. Interesante. Hay una relación entre la corteza prefrontal y lo que significa ser hijo de Dios. ¿No les parece? Pregunto, ¿hay una relación entre la marca de la bestia y las funciones de la corteza prefrontal? ¿Qué dicen? Por favor, no duren tanto tiempo en silencio, después nos vamos a estar quejando que se acabó el tiempo, que queremos seguir. Participen, por favor, digan algo. Ok, dicen en el chat que claro que sí, claro que la hay. Sí, menciónenme. Es decir, ¿la marca de la bestia también produce estos atributos? ¿Tiene una relación? A Satanás le interesa que nosotros seamos absolutamente espirituales, obedezcamos las leyes, tengamos nuestro control de emociones, nuestro pensamiento crítico, seamos autoconscientes. ¿A Satanás le interesa esto? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Quién da más? Wow, mucho silencio.
Voy a tomarme esos minutos después. El engañador, dice. Ok, entonces vemos una relación antagónica. Mientras Dios básicamente quiere que todas estas funciones estén vigentes, Satanás las quiere destruir, porque si no hay esta habilidad de la corteza prefrontal, pues empiezan a reinar todos los instintos bajos de los humanos, como las bajas pasiones que habla la Biblia, como ese instinto animal de supervivencia o de satisfacción propia. ¿Ya? La Biblia lo plantea de una forma un poco interesante. Habla de el yo y el morir al yo. Eso no es así. Es decir, que mientras nuestra corteza prefrontal esté en su 100%, habremos muerto al yo, básicamente. Pero ¿cómo anulamos esto? ¿Cómo hacemos que la corteza prefrontal se anule? Cambiando nuestro estado por medio de la percepción visual. Si nosotros, por medio de la percepción visual, estamos en un estado alfa, nuestra corteza prefrontal inmediatamente queda limitada. ¿Podemos entender la información? Claro que sí. No la podemos controlar. Todo este control que ejerce la corteza prefrontal se va. Y entonces podemos tener una película que empieza diciendo una blasfemia tremenda en contra de Dios y no hacemos nada. Mientras que un niño por allá, pasando por un ejército israelita, escuchó a un filisteo gritar algo horrible en contra de Dios y le dio tanta rabia que dijo, yo me lo llevo. Este no merece vivir. No por orgullo propio, sino porque él entendía que a Dios se respeta. Y no porque Dios necesite ser defendido, sino porque hay cosas mucho más profundas de reconocer cuando algo anda mal, cuando no es verdad, cuando Dios no es así y se defiende una verdad. Pero ahora no. Hay una comedia súper chistosa y empiezan a blasfemar el nombre de Dios y nosotros seguimos con ja, 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 porque estamos automatizados, básicamente. Estamos entrando en esa conexión. Hay muchas cosas con respecto al arte y la interpretación, y eso lo hablaremos un poquitico más adelante. Es de esta forma que el espiritismo tiene un efecto. Cuando el espíritu te habla y tú no haces nada en contra. ¿Me están entendiendo? Es Satanás y sus demonios hablándote por medio de la industria completa. No hablo solo de las películas. Y de repente, tú no puedes hacer nada. Por medio de la audición se puede anular la corteza prefrontal también. Y esto fue lo primero que se hizo durante todas las culturas. Se los explico y se los demuestro. Lo primero que hace el ser humano según la historia de la humanidad, según los historiadores de la humanidad, es querer encontrar una relación entre su realidad y el más allá. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Ok? Así que lo primero que encuentran es estar en un estado hipnótico por medio de una herramienta que Satanás ha utilizado durante todos los siglos. Es la música. Los golpes constantes hacen entrar en trance, las armonías vocales constantes, como lo que utiliza la nueva era, pero lo más primitivo que son tonos alargados o gritos, y todo esto que se utilizan en los rituales que pueden ver fácilmente en algún documental de Nat Geo o de lo que sea, Discovery Channel, donde ven estas tribus haciendo sus rituales y se entra en un trance. En un trance en donde el espíritu entra por medio de esa alabanza a la persona. Y sí, no está mal utilizar el término alabanza porque básicamente alabanza es hablar cosas buenas o engrandecer algo o a alguien, ¿ya? Y ellos lo hacen con sus dioses. Así que por medio de esas canciones que exaltan las bondades de sus dioses, ellos entraban en este trance. Dos elementos básicos, armonía y percusión. Es lo que siempre se ha necesitado, incluso a veces solo con la percusión o solo con la armonía o solo con la melodía. Después hablaremos de música. Pero en este momento, concentrémonos en que la corteza prefrontal puede ser anulada por el estímulo de los sentidos. Y en especial hablamos de la visión.
Que dicho sea de paso, esto que nosotros conocemos como percepción visual, en el mundo del cristianismo lo conocemos como contemplación. ¿Ok? Contemplación. ¿Y qué es adorar más que un estado contemplativo de la persona? Eso es adoración, un estado contemplativo. ¿Me están entendiendo? Por eso la importancia cuando se dice en Apocalipsis que el que adore a la bestia o a su imagen, porque estamos hablando de un estado contemplativo que tiene que ser decidido de forma consciente. Y todo esto puede ocurrir en gran parte por medio de la percepción visual. Si se habla de imagen y de contemplar una imagen, significa que se está viendo. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Vamos hasta ahí? Aunque no me interesa mucho tener la razón, lo que más me interesa es que la verdad esté de nuestro lado. ¿Ok? Si peleamos por tener la razón, no vamos para ningún lado. Hasta este momento, quisiera que entendieran algo bien importante. Es por medio de nuestros sentidos que percibimos la realidad. Si tú percibes y se vuelve realidad, está hecho el trabajo del cerebro. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el demonio habla, los espíritus hablan y se te vuelve realidad. Ahí está el problema, porque eso es comunicación mucho más allá de una simple conversación. Esto ya es a otro nivel y tu realidad se vuelve de otra forma. Tu percepción cambia y tú vas a cambiar porque por la contemplación también somos transformados. ¿Sí o no? Ahora miren este dato interesante. Solo bastan 90 segundos para suprimir las funciones del lóbulo frontal, no la corteza prefrontal, del lóbulo frontal, por medio de la percepción visual. La circulación en el lóbulo frontal comienza a disminuir y tiene un efecto adverso. Esto es lo que hace el veneno. Esto, mis queridos hermanos, es lo que hace el veneno. Físicamente hablado, ¿ok? Les estoy exponiendo lo que sucede científicamente cuando estás contemplando por mucho tiempo pantallas. Llámese como se llame. El televisor de la tienda de la esquina, el televisor de tu casa, el iPad, la tablet, el computador, lo que sea. El teléfono celular. ¿Ya? Solo 90 segundos. Mira cómo funciona efectivo esto. ¿Qué se necesita para llamar la atención de los seres humanos? Sonido. ¿Sí? Si tú estás caminando y alguien grita, cójanlo, agárrenlo de una vez, tú volteas. Llaman su atención. ¿Cierto? O incluso, si tienes que tener los ojos abiertos para que el estímulo visual sea muy fuerte, pero con sonido. Así que todas estas series y películas van a tener una introducción con música. ¿Sí? En especial van a utilizar tambores como... Y empieza la música. Porque necesitan llamar tu atención. Después de esto, necesitan un sonido que estimule tus sentidos y te haga entrar en una frecuencia tal en la que tu percepción auditiva quede totalmente abarcada, inundada. Y esto te va a dar este primer tiempo de gracia. Por acá estaba. 60 segundos. Dicho sea de paso, las intros de las películas no pueden durar más de 60 segundos. Cuando ya alcanzas el cambio de beta a alfa, viene la supresión del lóbulo frontal. 90 segundos. Los primeros diálogos de cualquier película van a dejarte claro de qué se trata todo esto. Y después de ahí en adelante te dicen lo que quieran, porque ya tu lóbulo frontal está totalmente suprimido. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Ok. Hasta aquí hay preguntas porque vamos a empezar a hacer algo bien interesante. Si no hay preguntas,
yo quiero dejarte claro algo. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene que ver con el espiritismo? ¿Cómo se le llama a una persona que tiene que ver con la brujería? ¿Cómo se le llama a aquella persona que tiene que ver con la hechicería, la necromancia? ¿Cómo lo llamas? Bueno, tenemos algunas Ok, bueno, respuestas iba a en decir el que tuvieras chat. esa palabra ahí porque te iba a hacer otra pregunta, pero bueno, compártela. Ok, vale. Bueno, dicen medium, espiritista. Bueno, Ujú. tenemos también algunas preguntas en el chat, entonces no sé en qué Ok, momento, perfecto. Permíteme, doy sino que el tiempo dos nos cositas apremie. y Perfecto. respondemos la pregunta y termino con esto, ¿ok? Simplemente sí. Pero ¿sabes cómo la llama Dios a esa persona? Hay una de muchas formas, pero miren esto. Váyanse, por favor, al primer libro de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Primero de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Y la primera frase que encontramos es, así murió Saúl. ¿La paga del pecado cuál es? Muerte, sí señores. Así murió Saúl. Y nos explica por qué. Por su rebelión. ¿Qué dije? Rebelión. Con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Y nos explica por qué. Porque consultó una adivina. ¿Cómo le llama a Dios entonces? Consultó una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Cómo los llama Dios entonces? Rebeldes. Mi hermano, si tú tienes algo que ver con brujería, eres un rebelde. ¿Y sabes quién es el principal de los rebeldes? El enemigo, Satanás. El Satán, sí señores, el adversario. Quiero compartirles esto. De pronto, no les vaya a salir con sonido, pero miren esto, si lo están viendo. Este muchacho que tenemos aquí protagonizó una serie que se llamó Smallville, muy conocida en Colombia, representa a Superman. En el final de la temporada, y dicho sea de paso, mire, les recomiendo este canal, Little Light Studios. Este canal desenmascara muchísimas verdades de tan solo un pequeño fragmento de lo que es el veneno y es las películas. Ese es apenas un pequeño fragmento. Después miraremos lo que es la música, lo que hace en la industria de la alimentación, lo que hace en la moda, lo que hacen varios. Estamos viendo un poquitico qué es las películas, cómo está funcionando esto. Y este videoclip se llama Dioses Ajenos. Es buenísimo. Lo lamentable es que no está disponible en internet. Tienes que pagarlo, pero les recomiendo totalmente. Es muy buen material. En esta última temporada empiezan a tocar temas muy, muy bíblicos y esto ya es bastante, uno se queda como, wow, ¿esto por qué lo pasan en la televisión? ¿Qué dijimos del lóbulo frontal y de la corteza prefrontal? Ahora miren, en esta serie están diciendo que en el último tiempo van a haber unos sellados, pero Superman está muy preocupado porque estos sellados, se los va a llevar a alguien que se llama Darkseid, que es el lado oscuro. ¿Qué es lo que quiere Darkseid? Quiere cubrir al mundo y destruirlo con fuego. Así que Superman tiene que evitar que Darkseid tome a estos seres humanos sellados y destruya al mundo con fuego. ¿No les hace parecida esa historia? Interesante. Miremos lo que dice. El símbolo de la letra griega omega siempre se va a asimilar al sello de Dios, ¿cierto? Y aquí vemos que Superman está viendo a través de rayos X, su visión poderosa, a quienes tienen el sello de Dios. Interesante. Pero en esta serie están diciendo, no, es el sello de Dios, es el sello de Darkseid, del lado oscuro, es el sello malo. Así que viene Darkseid con fuego
a destruir el mundo. Y el mundo mira esta destrucción. Así que Superman viene y tiene que evitar que Darkseid o que el mundo sea consumido en fuego. Es interesante, esto lo pasaron por la televisión colombiana. Ahí tenemos al Salvador de la serie, Superman. Se acerca a Darkseid y con su superpoder empieza a evitar que el mundo sea destruido con fuego. Y los que tenían el sello de Darkseid, el sello de la Omega, se les quita de la frente. Y en ese momento son salvados por Superman. Esto se transmitió por la televisión colombiana y miles de jóvenes, niños y adolescentes lo vieron. Básicamente, Satanás nos está diciendo cuál es el plan. Básicamente. Otra cosa que quiero compartirles. Y me disculpo si me paso un poco de el tiempo, pero es realmente importante que lo veamos. Es un comercial de una marca que se llama Hulu, una marca de televisión, que es básicamente la competencia de Netflix, porque tiene un sistema de streaming bastante grande. Lo que hace esta marca es básicamente promover televisión gratuita. Lo que me impacta de esta marca es la forma como lo hace. No sé si lo están viendo. No, mi hermano, no podemos visualizarlo. Ok. Ok. Voy a volverlo a intentar. ¿Acá lo están viendo? Ya lo vemos, mi hermano. Ok. ¿Y están escuchando el sonido? Qué pena, ¿el audio? ¿Sí lo están escuchando? Ok, está en inglés, pero básicamente lo que empieza a decir es... Hey, planeta Tierra. Come here. Time for a little Compton Dennis meeting. Your parents were right, your teachers were right, even that creepy... Te decimos qué es lo correcto, te enseñamos qué es lo correcto, te enseñamos a vestir, te decimos qué tienes que hacer. La televisión es absolutamente todo lo que te controla y tú no puedes hacer nada. ¿Sí ves? Te lo estoy diciendo qué va a pasar y todavía sigues viendo. Esto es increíble. Nosotros controlamos el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Con esta empresa que se llama Hulu. Y miren lo que hace él. Ahora yo voy a tomar tus pequeños dedos humanos para que tú puedas compartir todo en los Twitters, en Facebook, en todas las redes sociales y puedas hacernos propaganda a nosotros mismos. Vamos a tomar todo lo que te pertenece y te voy a dejar a ti de último. Esto es lo que te haremos. Y tú estarás sometido. Hulu es una empresa que va o planea destruir el mundo. Disfrútalo. ¿Qué piensan? Básicamente, ¿cómo le llamamos a los ángeles caídos? No estaban en este planeta y ellos acaban de decir que ellos son aliens. Interesante. Ahora, simplemente lo muestran como una broma. Simplemente te están diciendo, oh, si lo crees, si realmente que crees esto, estás mal, ¿no? Es una broma, no te lo vas a tomar mal, no seas conspirador, no seas paranoico. Pero te acaban de decir exactamente cómo funciona la televisión. Y hay muchos otros comerciales de esta empresa. Es la competencia de Netflix, aunque también tenemos a Disney Plus, que es la misma cosa con diferentes caras, ¿no? Mis hermanos, esto es serio, bastante serio, porque es que, según recuerdo, Jesús nos dijo que antes de que el novio viniera, iba a haber una iglesia, o bueno, 10 mujeres, que iban a estar esperando al novio, pero se iban a cansar, porque se demoraba. ¿Y qué iba a pasar? Se iban a dormir. Pero hay algo muy importante que debió haber pasado antes de que se durmieran. Y es que tenían que tener listas sus
lámparas. ¿Qué significa la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y que esa lámpara debería tener aceite. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu Santo. Y no solo eso, es que cuando se despiertan, que se van a despertar, lo van a hacer porque alguien dice, ya viene el novio. No interesa si es el clima, si es un actor de televisión, si es el que sea, Dios puede utilizar hasta las piedras. Él lo dice. Hasta la burra habló. Pero alguien va a decir, ya viene el novio. Las señales, todo el mundo, ya viene el novio. Las iglesias van a despertar. Y solo la mitad no va a poder sobrevivir porque no recogió el aceite suficiente. Así que cuando viene el novio, son simplemente dejadas por fuera. Esto es serio. Porque mientras tengas que ver con este mundo, eres un rebelde. No lo digo yo, lo dice la Biblia, te lo acabé de demostrar. Todo el que tiene que ver con necromancia, brujería, hechicería, todo el que tiene que ver con el espiritismo, entra en rebelión con Jehová. Satanás está presentando un evangelio diferente. Y la Biblia dice que si un ángel del cielo te presenta un evangelio diferente, esto es anatema. Básicamente es un motivo para el cual puedan expulsarte del reino de los cielos. La palabra anatema se asocia con expulsión, también se asocia con algo que hace mucho mal y que es abominable delante de Dios. ¿Me estás entendiendo? Lo que tienes que hacer en ese momento es darte cuenta si realmente tienes o tuviste que ver. No importa la película, si fue de drama, de acción, de género, de suspenso, de comedia, de qué sé yo. Pero fue una oportunidad para que Satanás te hablara. No importa. No importa la película. Créeme que no importa la película porque actuar en esencia es mentir. Actuar en esencia es mentir. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Por qué los actores necesitan mentir? Porque necesitan que el personaje entre en ellos y puedan comunicarte. Eso lo dicen los actores. Y cuando un personaje entra en un ser humano, ¿cómo se le llama espiritualmente a esto? Esos son los que te hablan. No importa la película, pero si está actuando, está mintiendo. Y no solo esto, está diciéndote algo que un personaje te quiere decir. ¿Qué es lo que va a decir el personaje? Lo que el libretista dice. ¿Quién inspira al libretista? Bueno, a veces te van a presentar hasta versículos bíblicos. Pero no fue con la Biblia misma que Satanás tentó a Jesús. Ahora, haz un alto en el camino y mira si Dios te está hablando directamente a ti en este momento. Y toma decisiones que pueden salvar tu alma. Es simplemente lo que quiero decir hasta ahora. Hay mucho que hablar, mucho. Nos tardaríamos casi una serie de 15 capítulos para hablar solo de música. Nos tardaríamos muchísimo en resolver todos los mensajes satánicos que hay en las películas. Les decía la semana pasada, vi más de 1 tera de películas que tenía yo almacenadas, las que grabé, las que me memoricé básicamente, en las otras no las guardé. Y hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar de lo que está haciendo la moda y cómo te está hablando, cuál es el mensaje. Hay mucho que hablar de cómo la tecnología te está invadiendo y tú ya no puedes hacer nada al respecto. De hecho, no existe si no la utilizas. Hay mucho que hablar de eso. Y de por qué la iglesia de Dios está tan empecinada en encontrar más que a Jesús y al Espíritu de Dios, encontrar entretenimiento. Porque lamentablemente ya no les gusta que les hable Dios, sino que les hable el Rey del entretenimiento. Mis hermanos, abro espacio a las preguntas y Dios les bendiga y muchas gracias por el espacio que me acaban de brindar. Gracias hermano Oscar. Estamos muy contentos también por la intervención en este tema tan importante. Tenemos algunas preguntas, pero bueno, igual estamos preocupados por el tiempo. Quisiéramos, no sé, no queremos pasar por alto las preguntas. No sé si es posible que en pocos 2, 3 minutos máximo puedas Trataré de hacer lo posible.
respondernos. Muchas gracias. Y quisiéramos también saber qué posibilidades hay. Quizás podamos tener la opción de un tema más, donde pudiéramos ahora enfocarnos en la parte de la moda, la música, Claro que sí. porque bueno, claro, hay mucho por trabajar, lo entendemos, pero bueno, el tiempo también es nuestro mayor enemigo. Entonces voy a pasarte las 3 preguntas. Nos Ok. decían en el chat, Ujú. ¿cómo no dejarse engañar de la meditación? Era una de las preguntas. ¿Cuál es el límite de estar bajo las pantallas? ¿Y cuál es la diferencia entre la contemplación, la relajación y la meditación? Ok, perfecto. Contemplación, relajación, meditación y cuál es el peligro de la meditación. Esto lo podemos resolver en la Biblia, porque la Biblia nos dice que tenemos que pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro. ¿Quién tiene la cita bíblica? Por favor, me la recuerda. Ahí está la respuesta, mi hermana. Busca, o mi hermano, no sé quién escribió, perdón, pero te hablo a ti, Sarai, mi hermana. Ahí está la respuesta para que la persona que escribió pueda encontrarla. En la Biblia encontramos en qué debemos meditar y en esto no hay límite, ¿ya? En lo que debemos meditar, que Dios nos dice, no hay límite. Es más, si te puedes acostar pensando en Jesús, amén. El problema es cuando tu meditación, tu centro de meditación ya se vuelve otro. Ahí está el problema. ¿Ok? Si tú meditas en la Biblia, si tú meditas en lo que dice la palabra de Dios, en las promesas que Dios te da, estás ejercitando una parte muy importante de la corteza prefrontal, que es la espiritualidad. ¿Ok? Y la planeación a futuro. Pero si tú meditas en otras cosas, como ¿qué habrá más allá de la muerte? ¿Quién inventó la cuchara? ¿Quién inventó el helado? Pues esto no te va a nutrir en absolutamente nada. ¿Ok? Entonces tienes que mirar en qué meditas y eso te lo responde la Biblia. El límite de pantalla, según los estudios científicos, es bastante contradictorio porque por una parte te dicen, bueno, tú puedes durar hasta 3 horas en una pantalla, pero los más científicos dicen, bueno, no, no es verdad, no es verdad. Tú con media hora ya estás frito, así que tendrías que durar máximo 20 minutos. Otros dicen, no, pues tienes que durar hasta 6 horas. ¿Por qué? Quienes dicen que durar más de 3 o 6 horas es las personas que promueven las industrias de el streaming, el cine, todo lo que es Netflix, todo lo que es esa industria, porque eso es lo que dura su material. Es más, Netflix te da programación 24 horas a la hora que quieras, no tiene horarios, es cuando tú lo quieras ver, ¿ya? Así que pues por ellos bien, pero les digo algo para que se guíen. El cerebro después de estar mirando constantemente por 10 minutos, solo 10 minutos, un objeto, el ojo, la retina, empieza a desarrollar miopía. Ahí ya tenemos un daño. ¿Cuál es el límite de la contemplación y cuál es la diferencia entre la contemplación y la meditación? Bueno, cuando tú contemplas, tú miras y tus 5 sentidos se concentran en algo. La escritora Ellen White nos aconseja contemplarnos o que quedemos contemplando a Jesús, que miremos a Jesús. Ok, no hay límite, vuelvo y te digo, mira todo lo que quieras, pero si es algo que no está dentro de la lista de las funciones del lóbulo prefrontal, de la corteza prefrontal, no lo contemples. Es sencillo, simplemente puedes pausar la presentación en el momento en el que estamos hablando de la corteza prefrontal y ahí mismo tú miras qué es lo que te dice Dios que debes contemplar. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo. No hay límite para eso. Por ahí me preguntaron o alcancé a ver en el chat que si hablar por celular influía. No, cuando tú hablas por celular, hablas con una persona y desarrollas la comunicación, no hay problema. El problema es que cuando hablas con una pantalla no estás hablando, te están diciendo, no estás desarrollando nada. Me estoy haciendo entender, o sea, toma el celular, habla con tu mamá, habla con tus amigos, no hay ningún problema. Bueno, a no ser que te quedes sin saldo, eso ya es otro problema, pero no hay ningún problema con eso. El problema es cuando no estás ejerciendo la comunicación en forma de diálogo, no hay un proceso comunicativo completo. Y ahí es cuando tu cerebro queda a medias. Te hablan, te hablan, te hablan y tu corteza prefrontal se nubla. ¿Ok? Lo más rápido que pude, aunque es más profundo, pero